Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una reunión en forma de mesa redonda, pero que se titula Reunión Interacademias en un simposio relacionando las fronteras de la cardiología. Nos acompañan en la mesa el excelentísimo señor don Armando Zuluaga Gómez, presidente de la Real Academia de Andalucía Oriental y Ceuta y Melilla, que no se nos olvide, el doctor Cruz Fernández, ilustrísimo doctor Cruz Fernández, ilustrísimo señor don Eduardo de Teresa Galván, don Víctor Borges Sánchez, presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla, pues estaba por aquí, y don Manuel Dorado Ocaña, vicedecano de Ordenación Académica y Digitalización. Lo que vamos a hacer hoy es no es una prueba, pero es un intento adelantado del proyecto que estamos poniendo en marcha, de que podamos organizar reuniones en las que varias academias, en este caso es Granada y Sevilla, pero concitaremos también la presencia de Cádiz, con objeto de que podamos hacer reuniones en las que las tres academias participen de forma directa, lo que hoy día ha dado en llamarse el streaming, porque ya hemos implementado los sistemas para poderlas grabar. Eso permitiría que no nos tengamos que desplazar de un lado a otro, pero que todas las academias puedan participar y haya un quórum de miembros de las academias importantes y la participación sea más amplia. En el día de hoy estará moderado por don Armando Zuluaga, como hemos dicho, y don José María Cruz Fernández, así como don Eduardo de Teresa, que son las tres personas que han propiciado el que esta reunión pueda organizarse. Así que con esto doy la palabra a don Armando Zuluaga, si quiere decir algún comentario. Muchísimas gracias. Buenas tardes, excelentísimas e ilustrísimas personalidades académicas aquí presentes, queridos colegas también presentes entre el público, estimados amigos, señoras y señores. Bueno, para mí constituye verdaderamente un honor el poder estar en el día de hoy reunido en esta Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, la academia decana de todas las reales academias de España, creada por esa cédula real de Felipe V en el año 1700, aunque sus orígenes, como también ha ocurrido en nuestra academia, en la Academia nuestra de Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla, también surgió de unas tertulias médicas, pero ya mucho más tarde que la Academia de Sevilla, por allá por el año 1830, por una cédula real también de Fernando VII. Digo que, por lo tanto, para mí es una gran satisfacción y un honor poder compartirlo con todos vosotros y agradecido, lógicamente, a los anfitriones, a nuestro excelentísimo señor presidente de esta Real Academia, a mi compañero y amigo fraternal, porque nos conocemos desde hace muchísimos años, y os diré además que fue dentro de nuestro curso un alumno posiblemente el más brillante que tuvimos dentro de todos los alumnos y todos los compañeros de aquella Real Academia, de aquella Facultad de Medicina. Bueno, yo quiero, como es lógico, también saludar y agradecer la participación por nuestra parte de la Real Academia a nuestro ilustre académico también Eduardo de Teresa y, lógicamente, a nuestro académico correspondiente Juan Jiménez Jaime. Por supuesto, yo no me voy a deshacer en elogios de ellos, sino decirle que son personas brillantes, cada uno de ellos dentro de su especialidad, magníficos amigos y compañeros también de la Real Academia. Cómo no también saludar a Juan Jiménez Alonso, que lo tenemos aquí a mano derecha, académico también de número de nuestra Real Academia, a su señora esposa, que también no la veo ahora, pero sabía que estaba por aquí, que también la he saludado anteriormente, y en definitiva a todas las personalidades que en este momento comparten con nosotros esto. Ya lo ha dicho el señor presidente de esta Real Academia, esto surge, ¿verdad?,
como consecuencia de una reunión que tuvimos además en el Parador de Antequera aquel día, ¿verdad?, donde surge la idea de que las academias, las Reales Academias de Medicina de Andalucía, deberíamos de configurar estas tertulias médicas o como les queramos llamar, pero para que de alguna forma al menos 2 veces al año podamos participar en esta confraternidad de las Reales Academias. Sería algo rotatorio entre Sevilla, Cádiz y Granada, que es donde tenemos la sede de nuestra Real Academia. Yo, por lo tanto, no quiero extenderme más, puesto que no es a mí a quien me corresponde llevar la palabra, es a los moderadores de la mesa y a nuestro presidente de esta Real Academia. Por lo tanto, reitero mis agradecimientos por la invitación que se me ha hecho y espero que esta idea sea muy bien acogida. En Granada ya lo comunicamos también en una plenaria extraordinaria que se hizo precisamente para poder hablar sobre este tema. De tal manera que muchísimas gracias y ya cedo la palabra a las personas que van a intervenir en este simposio. Muchas gracias, Armando. Es para mí una enorme satisfacción el poder moderar con el profesor de Teresa esta primera reunión entre las academias que pensamos que tienen un gran futuro, con el objetivo fundamental de que las academias se vayan abriendo cada vez más a la sociedad general, que transmitan conocimientos y divulguen aptitudes. Y en ese camino empezamos por la radiología, por el corazón. Antes de hablar en esta mesa sobre el corazón, tengo que dedicar un especial recuerdo, reconocimiento y agradecimiento a don José Rojas Rodríguez, que ha ocupado la silla de cardiología durante muchísimo tiempo aquí y al que yo tengo el honor y la responsabilidad de continuar con su labor. Un cariñoso recuerdo a mi entrañable amigo Pepe Rojas. Para mí, además, es enormemente gratificante porque soy rodeado de personas que me han acompañado a lo largo de muchos años. Armando durante toda la carrera, Eduardo en la Sociedad y en la Fundación Española del Corazón y en el día a día y ahora en la difusión del movimiento hipográfico también en nuestras entidades. Y en eso enlazo con nuestro presidente, que me ha acompañado también durante toda mi actividad en el Hospital Universitario Virgen Magdalena, que me ha abierto la academia y que ahora enlaza con el futuro. El futuro está representado en muchos de los que están aquí, Pachi, Luis, Mar, María José, y todos ellos en la idea de prolongar y difundir la radiología en toda Andalucía. Así es que, para empezar con todo ello, hemos escogido los 2 ponentes que ya se han hablado, y yo tengo el placer de presentar al primero de ellos, que es a Rafa Hidalgo. El doctor Hidalgo es jefe de servicio de cardiología del Hospital Virgen Magdalena, es candidato a presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que se votará este año precisamente en Granada, y es una excelente persona. No tengo palabras nada más que de encomio y de gratitud para Rafael, y espero que nos vaya a abrir, nos vaya a tomar ese tema tan importante de la frontera, tal como la definió Eduardo. Una frontera siempre es un límite, pero también es una puerta abierta a muchas actitudes. Así que por mi parte ya está. Cuando tú quieras o hacer la presentación, Eduardo, o después en otro ponente. A mí me gustaría decir algo antes de que empiecen a hablar los que realmente nos interesa oír, que son los ponentes. Yo no sé si son ustedes conscientes
de que estamos inaugurando una tradición. En el momento en que las tradiciones empiezan, no lo parecen. Pero cuando dentro de 150 años estas reuniones se siguen haciendo de forma regular, nosotros podremos decir, espero, yo estuve allí, yo estuve la primera vez. Y hemos querido ponerle el nombre de fronteras, como ha dicho José Mari, porque las fronteras, hombre, para los dirigentes de algunos países de ideología ya obsoleta, eran límites intraspasables, eran cortinas de hierro, eran telones de acero que impedían que entraran las ideas y que salieran a los ciudadanos. Y para algún dirigente moderno de algún país no tan trasnochado en ideología, pues es la excusa para poner aranceles que dificulten el intercambio de bienes. Pero nosotros vivimos en una tierra que tiene el orgullo de que muchos de sus pueblos todavía conservan en su nombre el recuerdo de su naturaleza de fronterizos. Y la frontera para nosotros fue un sitio, para nosotros, para los que nos precedieron, para los que vivieron en esos pueblos cuando eran frontera, fue un sitio de intercambio fértil, no siempre pacífico, pero fértil, de intercambio de gentes, de culturas, de ideas. Y nosotros estamos en la frontera, queremos estar en la frontera. Nuestras respectivas instituciones, las academias, hunden sus raíces en siglos. Pero eso no quiere decir que no estén abiertas al futuro. Para nosotros la frontera, desde el punto de vista científico, es en aquel sitio o aquel espacio donde conviven al mismo tiempo lo que ya es realidad con lo que lo va a ser dentro de muy poco tiempo. Decía, me parece que era Marañón, que el buen médico debe conocer lo último, pero aplicar lo penúltimo. Nosotros queremos conocer lo último, pero también queremos conocer lo próximo, queremos conocer lo que viene en el futuro. Y nuestras academias son jóvenes precisamente porque están mirando al futuro. Porque cuando decimos nuestra época, nuestro tiempo, no estamos pensando en el ayer. Nuestro tiempo es este y nuestro tiempo es el tiempo que vendrá. Yo creo que buena muestra y buena prueba de todo ello es lo que nuestros dos conferenciantes, que son un verdadero lujo, nos van a explicar hoy. Gracias, Eduardo. Tiene la palabra don Rafael Hidalgo para presentar la primera ponencia. Excelentísimos señores presidentes de las Reales Academias de Medicina y Cirugía de Sevilla, Granada, Andalucía Oriental, Ceuta y Melilla, excelentísimos e ilustrísimos académicos, excelentísimas representaciones, señoras y señores. Bueno, realmente para mí es un verdadero honor participar en esta reunión de puesta en marcha de esta excelente iniciativa de unificar conocimiento, de unificar instituciones y máxime ahora en un mundo como el que vivimos lleno de fronteras, precisamente que es el título que han elegido, yo creo que sabiamente, nuestros ilustrísimos moderadores y presidentes, ¿no? El mundo efectivamente está lleno de fronteras. Hay cientos de miles de kilómetros de fronteras físicas y de fronteras naturales, pero las fronteras son mucho más amplias. Hay fronteras ideológicas, fronteras de religión, fronteras de raza, fronteras de muchísimas cosas. Y sin embargo, me gusta mucho el preámbulo, porque las fronteras, lo han dicho en la presentación, son espacios también porosos, son espacios de intercambio. El hombre, las fronteras nunca han sido compartimentos estancos ni impermeables, sino que realmente siempre el hombre ha buscado la comunicación a ambos lados, ¿no? Y estamos en una era, desde mi punto de vista, llena de posibilidades, con múltiples avances tecnológicos, que se han incorporado a los procesos diagnósticos y a los procesos de tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y que han redundado efectivamente en beneficio, en resultados de salud. Pero realmente estamos ahora en un salto cualitativo, más en el que existen oportunidades y, desde mi punto de vista, también algunos riesgos, ¿no? Yo creo que el punto interesante es encontrar un equilibrio entre la tecnología y la humanización de la medicina, ¿no? Realmente deben de estar unidas, si no, dejaría un poco de tener sentido. Bueno, y haciendo una interpretación libre del título de Fronteras en la cardiología, yo he querido traer aquí dos proyectos, dos innovaciones organizativas que no son exclusivas
de nuestro servicio de cardiología, porque muchos servicios de cardiología están trabajando en ello, pero que hemos implementado con mucha fuerza y que yo creo que son ejemplos de cómo la tecnología y la humanización pues deben de ir de la mano. Voy a tratar de llevarles un poco o de exponerles cómo ha sido la irrupción de la telemedicina en la unidad de arritmias, en lo que se refiere al área de dispositivos. Después vamos a pasar también lo que ha supuesto la incorporación de la telemedicina en la rehabilitación cardíaca y vamos a dar una pincelada del momento actual de uno de nuestros buques insignia, que siempre ha sido la unidad coronaria. Bueno, la telemedicina en la unidad de arritmias, y estos datos, fue un trabajo que se empezó a implementar en la unidad con mucha fuerza en el año 2020 y que los datos, después de 3 años de proceso de implantación, se comunicaron en el Congreso Nacional sobre Uso de Datos Sanitarios, tienen como justificación de que en el año 2021 en España se colocaron 17.000 dispositivos, dispositivos marcapasos, dispositivos desfibriladores, y esto conlleva un alto consumo de recursos para el sistema sanitario, para el paciente, para sus familias, que realmente tienen que solicitar muchos permisos, desplazamientos, etcétera. Y por otro lado, esto venía de la mano de que la tecnología nos estaba permitiendo pues que los sistemas de monitorización remota poder controlar a nuestros pacientes de una forma segura, a distancia, en cualquier sitio del mundo. O sea, existía y existe la posibilidad de reportar parámetros de monitorización de cómo se encuentran marcapasos o de una alerta de un dispositivo desfibrilador, esté el paciente en cualquier lugar del mundo donde esté, ¿no? Entonces, el objetivo de este trabajo realmente fue, o de este cambio de modelo organizativo de atención a los pacientes, fue ver cómo podíamos optimizar los recursos en la unidad de arritmia de nuestro centro y que esto fuera, y comprobar que esto fuera realmente algo eficaz, que mejorara la calidad de vida de los pacientes y que realmente supusiera un avance y una comodidad para nuestros pacientes, ¿no? Procuraré ser lo más claro posible para hacerles llegar lo que supuso el cambio de modelo organizativo. Previamente nosotros teníamos 8 módulos semanales de consulta presencial de dispositivos marcapasos y desfibriladores y una consulta semanal de desfibrilador, resincronizador presenciales, ¿no? Atendidas por una enfermera y un médico. En estas consultas presenciales, en estos 8 módulos previos, pues realmente nosotros hacíamos las revisiones regladas, las revisiones remotas de las alertas del desfibrilador, la revisión de los implantes cuando el paciente está hospitalizado y se pone un marcapasos antes de que se vaya, las reprogramaciones, los cambios de parámetros cuando el paciente tiene que hacerse una resonancia, etcétera. Y esto constaba de una enfermera y a veces de un médico, pero no estaba bien estructurado. De ahí pasamos a una distribución, que es la que pueden ver aquí abajo, de tal manera que disponemos en la actualidad de una consulta de marcapasos presencial, una consulta de dispositivos varios, una consulta de monitorización remota, una consulta de desfibriladores resincronizadores en remoto, una consulta presencial y siempre existe el apoyo de un especialista en arritmias consultor para el conjunto de estas consultas. De tal manera que en la consulta de marcapasos presencial lo que vemos son los aparatos o dispositivos marcapasos que no permiten hacer una monitorización a distancia, porque son antiguos y todavía no ha sido posible técnicamente dotarlos del aparato para poder hacer esta monitorización remota. También cuando un paciente se implanta un marcapasos en el hospital antes de que se vaya y la primera revisión tras el primer implante, o simplemente hay pacientes que después de estar informados de las ventajas o no del sistema exigen una revisión presencial, ¿no? Estos son. Después, en la consulta de dispositivos varios que atiende un enfermero, pues aquí se hace la revisión de los primos implantes de hospitalizados, se reprograman los dispositivos de los pacientes que van a resonancia, los pacientes que vienen al hospital o vienen a urgencias por un motivo relacionado con el marcapasos, o están citados porque en la monitorización remota, que hay una consulta específica que ahora vamos a ver, pues hemos detectado algo y los llamamos para que vengan.
Esta es la consulta de monitorización remota, bueno, que atienden, son 8 módulos semanales, por eso figura ahí 1,6 enfermeros, de tal manera que, ¿qué atendemos aquí? Pues aquí atendemos o recibimos, mejor dicho, las alertas y las transmisiones regladas de los dispositivos. Es decir, los dispositivos se programan para que, independientemente de que las cosas vayan bien, de que no haya eventos, nosotros recibamos una información cada 3 meses. Sabemos que cada 3 meses me mandas cómo está la batería, cómo está la impedancia, cómo están los aspectos clave, ¿no? Y al mismo tiempo, independientemente de que las cosas vayan bien, pues hay una serie de alertas protocolizadas que los aparatos nos remiten cuando ocurren eventos, ¿no? Esta enfermera, estos enfermeros, al mismo tiempo, tienen integrada en su agenda una revisión íntegra de 15 marcapasos diarios de monitorización remota y emiten un informe y llaman al paciente. Llaman al paciente y, aparte de que reciben por correo postal un informe, les dicen cómo se encuentra, que esté cualquier evento, todo, ¿no? Luego está la consulta. Prácticamente todos los desfibriladores y los resincronizadores están bajo control remoto. Recibimos diariamente las alertas que surjan de todos y la enfermera que atiende a un médico y, bueno, y realmente en caso... y este médico, pues al mismo tiempo, incluso también en los DAI que van bien y no tienen eventos, pues manda un informe también anual por correo postal. Y luego mantenemos, como no puede ser de otra forma, una consulta presencial de desfibriladores. ¿A qué pacientes? Pues pacientes después de un primo implante a los 3 meses, pacientes que se han seleccionado porque se han detectado eventos y la enfermera o el médico los llaman para revisarlo, bien porque hay que ajustarle la medicación, bien porque hay que ofrecerle una ablación, bien porque hemos detectado disfunciones en el dispositivo electrodo, etcétera. El consultor, realmente el consultor tiene muchísimo trabajo porque el consultor apoya a todas esas consultas en las distintas cuestiones que puedan surgir en el día a día y además actúa como consultor de urgencias, de UCI, de coronarias, de planta y filtrando las consultas de arritmias, ¿no? Luego está la consulta clásica de arritmias, es una consulta la que tenemos en la cual está protocolizado los criterios de derivación y hay una consulta a la que remiten o las solicitudes vienen de los propios cardiólogos, realmente no es una consulta abierta a todos los servicios del hospital, sino que es una consulta ya muy filtrada, ¿no? Esta es la plantilla, entrando ya a modo de resumen de todo lo que he contado. Esta era la plantilla antes del proyecto, 3 médicos, 4 enfermeros. Ahora ponemos 4 médicos con asterisco porque el cuarto es un contrato parcial que se suplementa a través de la Fundación de Investigación y 5 enfermeros, ¿no? 5 enfermeros y uno que está en formación. Este es un poco el homenaje a todo el equipo que ha hecho posible todo esto, al equipo de la unidad de arritmia de nuestro centro. Y la realidad a fecha de hoy, ¿cuál es? La realidad es que tenemos en seguimiento remoto 3.500 marcapasos y 900 desfibriladores o resincronizadores que están perfectamente seguidos y esto supone más del 95% de los dispositivos marcapasos, desfibriladores y resincronizadores del área Macarena. Esta es un poco la evolución descendente de lo que son las consultas presenciales de revisión de dispositivos hasta el año 22, que hicimos este análisis, este corte, y cómo han aumentado exponencialmente las visitas de monitorización remota hasta la actualidad, que realmente son 21.000 al año. 21.000, a los cuales se le emite un informe. Realmente es un incremento de actividad de presencial a la telemonitorización, pero realmente una actividad muy intensa. ¿Qué hemos conseguido con el cambio de modelo? Pues una disminución de citas presenciales, pero hemos evitado una gran parte de los desplazamientos de pacientes y de familiares, se han reducido costes laborales, permisos, ambulancias, etcétera. Por otro lado, quizás lo más interesante de todo, pues es el aumento de la calidad asistencial. Tenemos la capacidad de detectar una disfunción precoz de un dispositivo. Tenemos la posibilidad de mejorar el seguimiento estrecho de los pacientes que tienen un marcapasos y que su batería se está agotando. No tenemos un poco lo que hacíamos antes, pues venga cada 2 meses, que lo voy a revisar, ¿no? Realmente tenemos la capacidad de medir
la batería a distancia, ¿no? Y actuar de forma mucho más precoz. Tenemos también la capacidad de detectar de forma precoz eventos. Es decir, un paciente puede estar en su casa y no sentir que ha tenido una arritmia, como una fibrilación auricular, que es una arritmia, como saben, potencialmente embolígena. Pues este paciente se detecta y se llama y se anticoagula si no lo está, o se le ajusta el tratamiento, etcétera. Por tanto, la detección precoz de eventos nos permite una actuación más precoz, optimizar el tratamiento médico, pacientes que tienen una tormenta rítmica por arritmias ventriculares potencialmente normales, o indicar procedimientos terapéuticos como ablación y otros, ¿no? El camino de transición, yo creo que ha sido un ejemplo interesante de calidad en la atención, porque durante algo más de un año a los pacientes en las revisiones presenciales se les explicaba que se les ofrecía este modelo. Todo esto coincidió con los avances tecnológicos y la capacidad de tener dispositivos que llegamos a un acuerdo con las casas y que permitían la monitorización remota de la mayoría de los dispositivos. A todos se les entregó, a todos los pacientes con dispositivos compatibles. Los pacientes firmaron un consentimiento informado sobre el manejo de datos dentro de la web del fabricante que realmente se dedicaba a vehiculizar los datos, pero que no tiene acceso a los datos en sí. Se le entregó unos folletos, trípticos informativos. En caso de dudas, los pacientes tenían un teléfono de contacto, también tenía teléfono de contacto del fabricante, de la consulta de enfermería, etcétera. Y se les daba a todos este mensaje, que la ausencia de noticias, el silencio que podría derivarse de esta telemonitorización, de esta incertidumbre posible del paciente, que la ausencia de noticias son buenas noticias. Cosa que los pacientes, además, en caso de duda, podían llamar en cualquier momento, ¿no? Esto fue posible gracias a la reestructuración de las agendas, a una plantilla de enfermería que afortunadamente tenemos en el área de arritmias con mucha experiencia y estable, y a la creación de protocolos internos. Actualmente hemos avanzado mucho en este campo, pero realmente los datos, cuando se vuelcan en una plataforma web, los datos del marcapasos, pues requieren que luego la enfermera incluya en la historia clínica a mano los datos básicos de la monitorización remota. Ahora estamos en otra fase, trabajando en otra fase, de tal manera que en un futuro muy próximo, a través de la plataforma global Enigma, que ya tienen también otros centros, pues vamos a poder volcar la información de los dispositivos de las 5 casas que realmente con las que trabajamos en una plataforma global, y estos datos además se van a volcar de forma automática en la historia electrónica, con lo cual se va a facilitar muchísimo más el trabajo. Por tanto, en este primer apartado, como conclusión, yo diría que la reorganización a un modelo basado en monitorización remota, gracias a los avances tecnológicos y no descuidando la humanización del paciente y el trato y el contacto directo, ha sido un modelo de éxito desde nuestro punto de vista en la optimización de recursos y en la mejora de la calidad asistencial que prestamos a nuestros pacientes con dispositivos de estimulación cardíaca. Y quería, otro área muy innovadora en la que van de la mano avances tecnológicos, cardiología clínica y tecnología, en la rehabilitación cardíaca. Rehabilitación cardíaca, saben que en sentido amplio, hay muchas definiciones. Bueno, hoy tenemos aquí a nuestra compañera que ha trabajado mucho en rehabilitación. Es un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo devolver a los enfermos a su estado previo en cuanto a su capacidad física y mental después de haber tenido un evento agudo, en muchos casos coronario. Realmente los programas de rehabilitación cardíaca son ahora en las pautas de actuación una indicación de clase 1, o sea, es obligatorio poderlo ofrecer a los pacientes, y redundan en una mejora de la calidad de vida y una mejora de los índices de morbi-mortalidad. Pues son las integrantes principales. Hay algunas más de nuestra unidad de rehabilitación cardíaca que están aquí presentes, y que cada año, es una cosa de la que me siento realmente orgulloso, cada año sin pedirlo pues me mandan un informe exhaustivo de actividad asistencial, docente e investigadora, ¿no? Bueno, al año pues aproximadamente son
entre 210, según los años 230 pacientes rehabilitados, la mayoría de ellos por síndrome coronario agudo, por infarto, algunos en los últimos años ya también de forma incipiente por insuficiencia cardíaca, y en general pues los resultados en términos de salud, de control de factores de riesgo, etcétera, son bastante buenos, realmente de stop al tabaco, de aumento de la capacidad de ejercicio, etcétera. La situación en Andalucía. La situación en Andalucía es, afortunadamente en este aspecto, una de las 3 comunidades que tiene una red de rehabilitación más potente del país. Existen 22 unidades de rehabilitación cardíaca, 12 de ellas en hospitales de tercer nivel, 7 en hospitales comarcales y 3 en centros privados, y casi el 60% tienen programas que conectan con la atención primaria. Pero a pesar de eso y de que somos uno de los 3 o 4 hospitales de Andalucía que más pacientes rehabilitan, lo cierto es que rehabilitamos a 220, pero tenemos más de 500 infartos al año en nuestro área. Es verdad que no todos los pacientes son susceptibles de hacer un programa de rehabilitación completo, pero sí que queda mucho por hacer. Y estas cifras son muy parecidas en los sitios del país donde hay rehabilitación cardíaca, que no en todos hay. Esto ha motivado que en la estrategia de salud cardiovascular de salud cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, que en principio era la Estrategia Nacional de Cardiopatía Isquémica, ha evolucionado a un concepto más amplio, de tal manera que en el año 22-23 se concluyó este documento. Yo tuve la fortuna o el honor de coordinar el grupo de trabajo de cardiopatía isquémica. Se trabajó también en el área de arritmia, de insuficiencia cardíaca y de valvulopatías. Y realmente en cardiopatía isquémica se identificaron 2 puntos críticos, que era trabajar en programas de rehabilitación cardíaca, extenderla, hacer que esos porcentajes del 30% fueran a más y que hubieran programas sobre todo también de prevención secundaria, hospitalarios con atención primaria, en los que la continuidad asistencial fuera algo importante. Y el segundo punto era que esto que hacemos tan beneficioso para el paciente como es el código infarto, se extendiera también a los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Por tanto, necesitamos cambiar de paradigma, necesitamos, aparte de mantener la rehabilitación cardíaca presencial, que es muy importante, es el programa completo, el programa ideal, pero no todos los pacientes tienen opción, algunos viven lejos, algunos son pacientes muy ocupados, etcétera, pues tenemos un poco la idea de cómo extender estos programas a más pacientes, cómo llegar a más gente. Y una de las herramientas es la telerehabilitación cardíaca, aprovechando las nuevas tecnologías, lo que son las videoconferencias, el desarrollo de APP, plataformas, etcétera. El COVID, sin duda, supuso una potenciación muy importante en modalidades de atención no presencial, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero también con ventajas. Y este sería un poco el esquema de un proyecto de telerehabilitación, una síntesis de lo que sería un proyecto, ¿no? El paciente hace ejercicio en su casa, con un programa de entrenamiento previo, con una instrucción y una educación previa, y transmite los datos concretos que se le piden que transmita, de frecuencia, de tensión arterial, etcétera, a través del móvil o a través de otros dispositivos. Y después está el centro clásico, donde está la rehabilitación cardíaca, con su enfermera, fisioterapeuta y su médico, que ven la progresión de los ejercicios y cómo se encuentra el paciente y establecen un contacto, ¿no? No hay duda de que la rehabilitación cardíaca funciona. Este es un metaanálisis. En síntesis, lo que nos viene a decir que son resultados que pueden ser en poblaciones seleccionadas equiparables. Y los requisitos, desde nuestro punto de vista, para que un programa de rehabilitación cardíaca cumpla su misión y además salvaguarde lo que es el aspecto de contacto con el paciente, es que debe ser un programa personalizado, que tenga en cuenta al paciente en concreto y cuál es su prueba de esfuerzo, etcétera. Debe ser bidireccional, debe ser comunicación en ambos sentidos. De nada, no tendría sentido que el paciente nos haga una consulta y le contestemos a los 5 días. Realmente tiene que ser una comunicación muy fluida, tiene que ser un medio seguro, y para que sea seguro los pacientes tienen que estar muy bien seleccionados, tienen que tener una persona de contacto, tiene que estar salvaguardada todos los aspectos relativos a la protección de datos, etcétera. Y luego el perfil de pacientes también es importante, porque no todos los pacientes tienen la capacidad de manejar, aunque sea sutilmente, la tecnología o el móvil, o transmitir los datos, etcétera.
De tal manera que esta es la diapositiva central de cómo lo hacemos, ¿no? Realmente los candidatos son pacientes que tienen un riesgo bajo o moderado de complicaciones durante la realización del ejercicio físico. Se hace previamente una ergometría, una ecografía para ver la función ventricular. Son pacientes que, bueno, tienen cinta o tienen bicicleta estática o una elíptica en su domicilio, tienen un dispositivo móvil, acceso a Internet y unos conocimientos básicos. Esta es nuestra sala de rehabilitación. El paciente hace una sesión presencial con los ejercicios que se programan y en esa sesión presencial además recibe charlas educativas y se le instruye de cómo realizar cómo registrar los ejercicios que hacen. Se establece un contacto telefónico semanal. Al paciente se le asigna un grupo y puede hacer ejercicio en su casa a la hora que se conecta a su grupo, de tal manera que la enfermera ve cómo hace el ejercicio y lo corrige la fisioterapeuta. Y luego se ha desarrollado también una app que nos permite una mensajería instantánea, ¿no? Del año 20 a final de 22, y el proyecto continúa, pues se rehabilitaron de esta forma 105 pacientes. Este es la app, el equipo de innovación del hospital, junto con la unidad de rehabilitación cardíaca, ha desarrollado una app de tal manera que está llena de contenidos, de contenidos educativos, de alimentación, dieta, salud, sexualidad, ansiedad, ejercicios concretos. Tiene un apartado concreto que es del seguimiento del ejercicio, de dónde registrar todo, y que además incorpora vídeos educativos en la distinta área de alimentación, de ejercicios concretos, etcétera, ¿no? Esto es un poco el cuadro fueron 400, casi 500 pacientes, el 27% de ellos diabéticos. La patología predominante fue el síndrome coronario agudo y no hay grandes diferencias entre el grupo, de cómo estaba constituido el grupo de pacientes con rehabilitación cardíaca presencial o telemática, si bien, como es lógico por el perfil de pacientes, pues los pacientes con revisión telemática eran pacientes que tenían una prueba de esfuerzo mejor, por eso es lo del bajo medio riesgo, y eran pacientes de una edad también inferior, 53 años. Los resultados, por no extenderme mucho, son bastante equiparables en términos de capacidad funcional, de control de factores de riesgo, LDL menos de 55, etc. Y sobre todo lo más importante que destacaría era que fueron programas seguros. No tuvimos eventos significativos en los pacientes que hacían estos programas de entrenamiento desde casa. ¿Cuál es el futuro? El futuro que está trabajando también nuestra unidad con innovación es en un software que permita la descarga automática de datos de entrenamiento, más allá de rellenar la aplicación a través de una sincronización con los relojes inteligentes, ¿no? También trabajar en el diseño de premios por logros obtenidos, que haya posibilidad de emitir alerta a los profesionales sanitarios, etcétera. La conclusión es, este apartado es que la telerehabilitación cardíaca, pues en pacientes seleccionados es una buena opción, es un programa seguro y que los pacientes tienen que estar seleccionados. Y una pincelada, no puedo dejar de dedicarme 2 diapositivas a la unidad coronaria al momento actual. Como decía, la unidad coronaria es uno de nuestros buques insignia, una de nuestras idiosincrasias, y también tiene 51 años de historia, igual que tiene nuestro hospital. Y bueno, y esto es una diapositiva síntesis de cómo ha cambiado la unidad coronaria en cuanto a sus tecnologías. Aquí ven aparatos, tenemos un ventilador invasivo, una posibilidad de oxigenoterapia no invasiva de alto flujo, sistemas de monitorización de constante y de presiones semi-invasivos, invasivos, una consola de hipotermia que empleamos cuando el paciente tiene una parada cardíaca, lo que es el enfriamiento, dispositivos de asistencia ventricular, etcétera, ¿no? Y también esta diapositiva que refleja cómo las vías centrales, subclavias, femorales, etcétera, hoy día se canalizan y están en la mayoría de las ocasiones ecoguiadas. Realmente hacemos una punción guiada por eco con la idea de ser más precisos. Bueno, las unidades coronarias también el perfil de paciente está cambiando, siguen siendo la patología coronaria la fundamental, pero ahora el perfil de pacientes, más edad, más supervivencia y mucha insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, después de un periodo de reflexión de hacia dónde vamos, un periodo de reflexión necesario, creíamos que teníamos que estar en eso, en el código shock y en la atención a los pacientes con insuficiencia cardíaca, y desarrollamos un protocolo hospitalario
para el uso de ECMO, que consensuamos también al final con la UCI, etcétera, ¿no? Y que es un poco, bueno, sé que en Andalucía ahora empieza a gestarse lo que es el abordaje del shock cardiogénico, intentando hacer un plan a nivel de comunidad. Y bueno, realmente creo que Pepe Rojas, José Rojas, estaría muy orgulloso. José Rojas, bueno, lo ha comentado el profesor Cruz, fue uno de los pioneros de nuestra unidad coronaria y estoy seguro que estaría muy satisfecho de la evolución, ¿no? Y de la apuesta que él siempre tuvo por esta unidad y por su desarrollo. Al final, las fronteras, realmente creo que tenemos que seguir avanzando, pero creo que este cuadro resume muy bien lo que desde mi punto de vista es una frontera que es infranqueable. Es decir, podemos avanzar, podemos calibrar hasta qué punto las nuevas tecnologías y los adelantos nos ayudan a mejorar la calidad de nuestros pacientes, pero no podemos perder de vista que tenemos que estar cerca de nuestros pacientes, tocarlos, consolarlos y estar atentos a sus necesidades. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Juan Jiménez Jiménez para que nos hable de las fronteras de la genética cardiovascular. Te aconsejo que te acerques al micrófono y no te separes de él, porque si no es difícil oírlo. Buenas tardes. Me voy a acercar al micrófono. Excelentísimos e ilustrísimos presidentes de la Academia de Medicina Oriental y Occidental de Andalucía, moderadores, compañeros, amigos, académicos. Es un placer estar hoy aquí con todos ustedes para poder exponer la situación actual de la genética cardiovascular en nuestro medio. Y digo nuestro medio porque yo también he hecho una interpretación un poquito particular del título que se nos encargó por parte de los moderadores, las fronteras, porque realmente no es lo mismo un medio que otro, como les expondré a lo largo de la charla, en el planeta en el que todos habitamos, porque la genética es una técnica de gran innovación, de reciente incorporación, sobre todo con un rápido y muy fascinante avance que, por desgracia, no todo el mundo tiene la suerte de utilizar en la misma medida. Y les voy a poner algunos ejemplos. La genética realmente es un campo en expansión, complejo. Nosotros somos clínicos, somos cardiólogos, entonces realmente algunos de los conceptos más profundos de genética se nos escapan, pero yo creo que todos los que estamos aquí, o la inmensa mayoría, somos médicos y sabemos que la genética está debajo de prácticamente todos los cuadros clínicos a los que nos enfrentamos. No solo en cardiología, en enfermedades cardiovasculares, también en traumatología, en digestivo, en pediatría, en todas las especialidades tenemos que empezar a conocer y a profundizar en la condición genética o la predisposición genética de cada enfermedad. Como les voy a mostrar en mi charla, hay una serie de condiciones donde esta repercusión o esta importancia de la genética es más evidente. Estamos hablando de las enfermedades monogénicas. En este sentido, las miocardiopatías y los síndromes arrítmicos, yo soy arritmólogo, electrofisiólogo, con lo cual voy a centrar, y algunos de los ejemplos clínicos que voy a poner son familias de la cohorte que tengo el orgullo de participar en Granada y de dirigir, y son síndromes arrítmicos hereditarios y miocardiopatías hereditarias. Pero, si bien son quizás los más conocidos, en los que la genética más rápidamente ha evolucionado, como van ustedes a ver en algunas de las familias que les voy a presentar, no podemos olvidar que hay síndromes que puedan estar en nuestro día a día, y yo hablo con los pacientes muchas veces de que las enfermedades y las grandes causas de muerte del primer mundo, como puedan ser el cáncer, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, se agrupan en familias. Y se agrupan en familias porque existe lo que se denomina enfermedad o predisposición poligénica. Es decir, una misma familia es bastante habitual que tenga uno o varios eventos cardiovasculares clásicos, ictus, infarto agudo de miocardio, disección de aorta. Y esto clásicamente no se ha interpretado como hereditario. Al menos lo que estudiamos en la carrera no es una enfermedad hereditaria. La hipertensión es una enfermedad hereditaria. La arteriosclerosis es una enfermedad hereditaria. Ahora se habla mucho de la inflamación. Pues claro que puede ser o es hereditaria, se agrupa en familias. Lo que ocurre es que no conocemos la inmensa mayoría de esa base genética. En algunos casos, como la hiperlipemia familiar, sí que está más clara, puede ser monogénica,
Padre tiene la mutación, tiene el fenotipo, hijo tiene la mutación, tiene el fenotipo. Pero no siempre se comporta así. Algo parecido ocurre con la hipertensión pulmonar o con las aortopatías. Es bastante habitual que pacientes cuyo padre o madre tuvo un aneurisma de aorta, ellos tengan una dilatación de aorta, aunque no haya una causa evidente monogénica. Esto significa que estamos predispuestos genéticamente. Y como le explicamos muchas veces a los pacientes, todos tenemos un vaso que viene medio lleno de fábrica. Y luego está la epigenética, que es todo lo que nosotros le echamos en el vaso ambientalmente. Virus, tóxicos, radiación ionizante, fármacos, como vamos a ver a continuación. Ahora les mostraré en una diapositiva que no es lo mismo una enfermedad monogénica que poligénica. Pero, por terminar, ¿cuál es la forma de presentación en familias? Un maestro que yo tuve, que tengo la suerte de tener, con el que tuve la suerte de estar en Londres 6 meses aprendiendo acerca de miocardiopatía hereditaria, el profesor Bill McKenna, que yo creo que el profesor de Teresa lo conoce bien, siempre dice la misma frase, y cuando acudimos a su consulta a aprender en genética, cuando te enfrentes a un paciente con una cardiopatía hereditaria, no estás viendo al paciente, estás viendo a la familia entera, porque es probable que haya más casos, como muestran estos pedigríes de aquí, ocultos, y la genética es una herramienta más, pero es una herramienta tan poderosa que nos queda muchísimo por descubrir. Vamos a ver grandísimos avances, ya los estamos asistiendo, y les voy a hablar hoy de la terapia génica, del diagnóstico genético preimplantacional, la importancia de que cuando hay una mutación genética, esa genética puede condicionar que ese paciente fallezca súbitamente, y nosotros conociéndolo podemos evitarlo. Claro, igual que es muy ventajoso el conocer su beneficio, es muy peligroso el no hacer una interpretación cuidadosa. Y es muy relevante clasificar bien a los pacientes, primero con un diagnóstico fenotípico clínico, historia clínica, examen físico, electro, ecocardiografía, y clasificar una enfermedad, una miocardiopatía o una canalopatía o una hipertensión, y después encontrar e interpretar correctamente la base genética, porque como le muestra en esta diapositiva, la base genética, yo hablo de mi libro, por supuesto, de la cardiología, del corazón, es muy compleja, pero si tuviésemos que hablar de cáncer, no quiero ni pensarlo. Si tuviésemos que hablar de las enfermedades poligénicas, esto es una diapositiva resumen, para que ustedes se hagan una idea, de la cantidad de genes, y aquí faltan genes, involucrados en las cardiopatías de base genética, y la interacción posible que tienen todas ellas. Ojo, hay variantes raras y hay variantes comunes. Todos los que estamos aquí presentes tenemos variantes comunes, no tienen por qué significar enfermedad directamente. Tiene una herencia mucho más compleja, es lo que le hablaba de las familias de hipertensos, o de las familias en las que hay infarto. Y ahora veremos que eso se agrupa poligénicamente. Y luego están las enfermedades clásicas con una herencia mendeliana, que son las monogénicas, que se transmiten de forma muy directa y que son quizá las grandes beneficiarias del conocimiento actualmente, porque son las que, como les voy a mostrar a continuación, estamos empezando a tratar con terapia génica. ¿Qué significa esto? Que estamos siendo capaces ya en el primer mundo, porque ahora hablaré un poquito del tercero, de inyectar un adenovirus con un ADN sano, que es capaz de insertarse en la célula del paciente, reparar el ADN mutado y corregir el fenotipo del paciente. Esto parece ciencia ficción, pero se está haciendo en amiloidosis hereditaria, se está haciendo en miocardiopatía hipertrófica, en QT largo, y nosotros estamos teniendo la suerte de participar en un ensayo en fase 1 en miocardiopatía arritmogénica, que como ahora comprobarán es una enfermedad que me fascina. Entonces, ¿las fronteras cuáles son? Las fronteras probablemente no las conocemos. Esta es una foto del telescopio Hubble, que a mí me fascina, igual que la genética, porque ¿qué habrá más allá? Eso es como cuando uno mira el genoma humano. ¿Cómo podemos interpretar lo que hay más allá? Ahora verán la complejidad que se las voy a exponer a continuación en una serie de casos. Aquí viene el problema. Esto es un gráfico, el de arriba a la izquierda, como hablábamos de fronteras, y yo quería dejar este mensaje hoy aquí. Hace 10 días que volví de Honduras, de Tegucigalpa, donde he estado con este grupo de compañeros de la Unidad de Arritmias del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, realizando tratamiento percutáneo con marcapaso y ablación cardíaca a niños con cardiopatías hereditarias. Arrítmicas, taquicardia paroxística, Wolff, Parkinson-White y bloqueo auriculoventricular congénito. Y estando allí, llega este niño. Ingresa este niño, no sé yo si tendremos la suerte de que... El vídeo se ve. A la izquierda, este lo voy a parar. No puedo ya pararlo, es imparable. El niño viene con un síncope, 4 años. Este niño llega a nuestro hospital, a este primer mundo, con recursos, lleno de recursos, y todos los que nos dedicamos a esto sabemos que tiene probablemente una cardiopatía genética, que además causa muerte súbita altamente maligna.
llega con un síncope a un hospital de San Pedro Sula, que está a 4 horas de Tegucigalpa, y sabiendo que estamos nosotros allí y que conocemos este tema, lo tienen con amiodarona, que es un fármaco absolutamente perjudicial en este caso, no lo consultan. Vuelvo a poner el vídeo. El de la izquierda son una serie de arritmias polimórficas ventriculares, pero el niño mantiene, aquí está tapado, pero mantiene una presión arterial, es decir, mantiene la hemodinámica, el niño está despierto. Fíjense lo que ocurre en el vídeo de la derecha. Tenemos la línea de presión, que es la que nos mantiene la perfusión de los tejidos, el más importante, el cerebro, por supuesto, para que el niño esté consciente. El niño súbitamente inicia una arritmia polimórfica. Lo van a ver inmediatamente, pues fíjense lo que ocurre en la línea de presión de la arteria aorta. ¿Ven? Cuando empieza la arritmia polimórfica denominada fibrilación ventricular, el niño sufre un paro cardíaco. Por suerte ya está monitorizado en una UCI y se consigue desfibrilar, pero el manejo es crítico. Y el manejo, estamos hablando de una ciudad como Tegucigalpa, en la que no hay acceso, por supuesto, ni a estudios genéticos y muchas veces no hay acceso a conocimiento. Para mí eso es una gran frontera y he querido aprovechar el título que muy amablemente me han cedido para traer aquí las diferencias que existen en el mundo, en el acceso a la medicina. Este niño nosotros rápidamente le cambiamos el tratamiento a un betabloqueante de alta dosis y dejó de hacer extrasístoles y dejó de hacer arritmias malignas. Probablemente este niño, si se da de alta sin tratamiento, fallezca súbitamente a los pocos días. No tenemos constancia o garantía de que no vaya a fallecer, porque no tiene acceso a un desfibrilador automático, que es algo que le hablaré ahora, ¿vale? Pero al menos sale del apuro. Marruecos, fronteras. Vamos a movernos de Tegucigalpa a Marruecos. Esto es un diario de Granada, Ideal, que probablemente todos, bueno, algunos lo conozcáis. Esto es una noticia que tiene una serie de errores clamorosos, como tantas veces vemos en la prensa. Muere un niño, que curiosamente creo que también tenía 4 años, este chiquino, de un infarto. Los niños prácticamente casi nunca mueren de infarto, del susto al sentir un terremoto. El pobrecillo siente adrenalina y tiene una arritmia ventricular como la del otro niño que acabamos de ver, ¿no? Y además estaba mal diagnosticado de epilepsia. El niño, cada vez que tenía un susto, súbitamente perdía el conocimiento. Nosotros estamos ya muy acostumbrados, tan acostumbrados que está una cohorte que les presento de nuestra unidad, en la que los niños y jóvenes con arritmias súbitas de origen genético, clasificados erróneamente como epilepsia, en este gráfico pueden ver que la tasa de debut como paro cardíaco, si no hay un diagnóstico correcto para poder tratar, hay que diagnosticar. Y el primero es el diagnóstico clínico, pero el genético es clave para poder poner una terapia personalizada, como van a ir viendo a continuación a lo largo de la charla. Bueno, pues la tasa de debut de paro cardíaco y el retraso en realizar un diagnóstico cuando se clasifica de epilepsia es crítico y supone el coste de la vida de los pacientes, como este niño de Honduras, que tenemos este electro que es súper poco habitual. Los que estén más familiarizados aquí con las arritmias verán una taquicardia ventricular bidireccional, que es muy típica de la taquicardia catecolaminérgica, que, como su nombre indica, causa arritmias malignas y muerte súbita en respuesta a estímulos adrenérgicos, que era justo lo que le estaba pasando al niño de Honduras. Estos son unas fotos de nuestro viaje, el viaje del año pasado. Hemos tratado 42 niños con arritmias pediátricas. Aquí estamos poniendo un marcapaso, esta es una niñita, esta es una ablación que nos salió el mapa electroanatómico con forma de dinosaurio y por eso lo sacamos para ilustrar un poco la charla y darle un toque jovial. Y aquí está un esquema de donde hicimos el tratamiento a nivel del corazón, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Simplemente quería traer esto para recordar las diferencias existentes en el mundo, no solo en el acceso a genética, sino en el acceso a terapia avanzada, como el doctor Hidalgo nos ha contado. La telemedicina, fantástica, ha demostrado reducir costes, eficiencia, comodidad para los pacientes, pero existen muchos lugares del mundo donde no pueden implantarse un desfibrilador, donde este niño no sabemos qué mutación genética tendrá. Por suerte le pusimos el tratamiento farmacológico correcto, pero el que llegue dentro de 2 semanas no lo va a tener. Y eso sigue existiendo, como el mapa en el que el mapa que le he expuesto. Cada vez más diferencias y cada vez menos acceso a recursos en el mundo en desarrollo. Vamos a cruzar la frontera y seguimos con el ámbito pediátrico. No sé si han leído esta noticia de una madre que ha pasado 20 años en prisión en Australia, acusada de matar a sus hijos ahogándolos con la almohada. Lo han leído. La mujer, después de la muerte, 4 hijos. Muertos en la cama, amanecen fallecidos, muerte súbita, algunos de lactantes, otros no tan lactantes, ¿no? Esta mujer la acusan de asesinato porque tenía algún trastorno mental leve, no era grave, y bueno, pues encuentran en un diario algo que se malinterpreta y la encierran. La sorpresa es que la madre ya encerrada y algún niño más sigue muriendo. Entonces la ciencia y la genética acude al rescate. Esto es un artículo, y ahora les voy a contar en qué queda el desenlace, del New England, de hace pocos años, o algunos años, en los que se profundizaba en las causas genéticas de muerte súbita en los jóvenes deportistas y niños pequeñitos. Mi sorpresa fue
que atribuían, y este es uno de los peligros de la cardiogenética en la práctica diaria, que nosotros tenemos un cuidado extremo a la hora de interpretar qué encontramos, porque existen peligros como esto. Y estamos hablando de New England, que creo que todos los que estamos aquí conocemos esta revista como no sospechosa de ser un mal journal en medicina. Publican que estos niños que se mueren con 1 año súbitamente mientras dormían son debido a variantes de significado incierto que encuentran en canales de sodio, en troponina, en proteínas del sarcómero. Yo en cuanto lo leo no me lo puedo creer, porque a mí me ha interesado siempre la muerte súbita, especialmente en jóvenes, y no digamos en lactantes, o en niños de menos de 1 año, o de 4 años, como el de Honduras, o como algún caso que les pondré a continuación. Y yo estoy absolutamente convencido de que esto es un peligro de la genética, un error grave, lo que llamamos un falso positivo. Porque estos son variantes que tenemos todos aquí, todos tenemos variantes, de ahí, de la variante a la enfermedad, hay un trecho, no solo genético, sino también epigenético. Yo tuve la suerte de escribir esta carta, que es mi única publicación en el New England, de la que me siento muy orgulloso, criticando este aspecto y diciendo que cómo no habían, esto estamos hablando de 2016, estudiado en su panel de genes un gen que no sé si les suena y que está muy de actualidad en cardiología pediátrica y en muerte súbita en niños, que se llama calmodulina. Me contestaron muy amablemente los australianos, porque este era un estudio australiano, que lo mirarían a partir de la siguiente, ¿no? de la siguiente serie que estudiase, ¿no? ¿Y por qué yo les sugerí esto? Porque yo tenía una familia en Granada en la que ocurría exactamente lo que le ocurría a la madre australiana. Se iban muriendo los hijos súbitamente y nosotros, todos los estudios que hacíamos eran negativos. La suerte, entre comillas, es que esta madre y este padre, pobrecitos lo que pasaron, se morían intraútero. Los niños morían intraútero con bradicardia fetal, hasta que nació una niña que tristemente luego murió de otra causa con 5 años, pero que tenía un fenotipo de síndrome de Cute largo muy, muy extremo, muy abigarrado, que era la causa de la muerte súbita de todos esos niños. Esto fue en 2000, nosotros, bueno, el no encontrarlo en los padres y sí tenerlo en varios hijos, nos hizo sospechar la presencia de un mosaico, y aquí tiene la publicación en 2019, en la que contribuimos a la literatura diciendo que este gen se hereda en forma de mosaico. ¿Qué significa eso? La madre o el padre lo tienen en las gónadas, no tienen la enfermedad, pero empiezan a tener hijos enfermos. Y era justo lo que le estaba pasando a la madre australiana. No voy a decir que derivado de nuestro artículo, porque desde luego el grupo de Chicago, con el que tuve la suerte de estar un mes investigando los efectos funcionales de esta mutación, que aquí se los traigo, no solo nuestra mutación, había otra familia en Irán que se comportaba de una forma muy parecida, que es esta de aquí, bastante peor que la nuestra. Muerte súbita, desde aquí no veo las edades, pero si miran en profundidad hay uno con 40 días de vida, 2 añitos, 5 añitos, muertes muy dramáticas, parecidas al niño de Honduras y parecidas a nuestra familia de Granada. Tenía exactamente la misma mutación. ¿Y saben ustedes la mutación que encontraron en el ADN de uno de los niños, hijo de la australiana? Pues exactamente la misma. Entonces la mujer ha estado 20 años en prisión cuando eran muertes naturales, muertes arrítmicas. La ciencia ha venido al rescate y a esclarecer algo que estaba suponiendo una confusión. Es verdad que es un terrible error judicial, pero esto sigue pasando y estamos descubriendo, cada año descubriendo. Nunca digamos, como médicos, no lo sé. Sigamos investigando, porque muchas veces la respuesta pueda estar en la genética. Voy a cambiar un poquito de tercio y salir de los niños e irnos a los adultos, porque los adultos también se mueren de enfermedad cardiovascular. De hecho, en el primer mundo es la causa más frecuente de muerte. Y este es un gráfico clásico, clasiquísimo, que todos los cardiólogos y casi médicos que estamos aquí seguramente conocemos, acerca de la muerte súbita arrítmica, que podemos extrapolarlo a la muerte cardíaca. La muerte cardíaca es muchísimo más incidente, prevalente por subgrupos, claro, en pacientes que han tenido un infarto, en pacientes que han tenido o tienen una insuficiencia cardíaca, mucho más prevalente en ratio, en tasa, que en la población general, pero en número absoluto, el número de muertes que hay súbitas, vamos a centrarnos en la muerte súbita, es mucho mayor en la población general, simplemente porque hay muchos más sujetos. No sé si entienden el concepto, se lo voy a explicar con un gráfico, porque esto es interesantísimo. Esto es un gráfico que explica cuándo la gente se muere, que va de la mano de la cardiopatía isquémica, del infarto, que gracias a Dios con unidades coronarias tan excelentes como tienen aquí en Sevilla, en el Virgen de Macarena, cada vez se muere menos gente de infarto, porque la unidad coronaria hace un trabajo magnífico y sobreviven. Pero esos pacientes que han tenido un infarto
sobreviven, se ponen un stent y la fracción de eyección puede quedar más o menos deprimida, con relativa frecuencia al cabo del tiempo, como pone, vuelvo a la diapositiva anterior, perdón, aquí, fracción de eyección baja, tienen una proporción de muerte en el seguimiento alta, que si bien en el pool de la población general es baja, porque gracias a Dios el infarto, aunque es frecuente, pues no es muy habitual, ¿no? No sé, han dicho aquí el doctor Hidalgo, 500 angioplastias, 500 infartos me ha parecido entender en un año, 500 en una provincia como Sevilla, que tiene 3 hospitales, pero no es muchísimo, no me atrevería a decir un número, ¿no? Pero realmente la proporción de gente que se muera es mayor, ¿no? Y una muerte súbita después de un infarto, básicamente lo que está ocurriendo es esto. El paciente tiene una arritmia, bueno, esto lo han visto ustedes ahora mismo en el vídeo de Honduras, una arritmia y la presión de perfusión cae, y si esto se mantiene 2-3 minutos, la persona fallece súbitamente, ¿vale? Y esto ocurre debido a una arritmia alrededor o involucrando a la escara del infarto que ha quedado, que la angioplastia es maravillosa, el infarto agudo cada vez se trata mejor, los protocolos son excelentes, pero sigue habiendo un decalaje de tiempo entre el que al paciente le duele el pecho y llega al hospital y se abre la arteria, sigue habiendo pacientes que tienen estas necrosis y que se mueren al cabo del tiempo. Entonces yo haría una pregunta. Este es un paciente, bueno, este vídeo no nos hace falta. Este es un paciente con un infarto anterior muy extenso, pueden ustedes ver aquí la elevación de ST, la onda Q profunda que le queda anterior, y queda un corazón muy debilitado después del infarto. Mientras que este es un paciente con un infarto inferior más clásico, igual de clásico, porque es una oclusión aguda trombótica, pero en un territorio menos relevante, y la fracción de eyección que le queda es mejor, es decir, el corazón no queda con tantas secuelas, ¿no? ¿Qué paciente de esto tiene más riesgo de morirse súbitamente? Uno rápidamente diría, el de la izquierda, es un infarto más grande, queda menos función de bomba. Sin embargo, los números son dramáticos, y esto expresa exactamente el mismo concepto que el gráfico que les he puesto antes. Los pacientes cuyo infarto es más grande tienen una probabilidad mayor de morir ellos, individualmente, pero el pool de pacientes cuyo infarto no queda con tanta secuela es mucho mayor, de manera que el número absoluto al final sigue siendo mayor. Pero claro, los médicos, los cardiólogos que tomamos decisión para implantar un desfibrilador, ¿a quién le pongo yo un desfibrilador para evitar? Ahí hay 36 muertes súbitas. Nosotros, según las guías de práctica clínica, le estamos implantando un desfibrilador exclusivamente a estos 10, estos 16 no los estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para poner un desfibrilador a todos, ni tenemos mecanismos para identificar quiénes son estos que están en rojo, que se van a morir súbitamente, ¿no? Y este gráfico también representa lo mismo. El porcentaje de pacientes que se muere es mayor entre los infartos más grandes, pero es que hay muchos más pacientes que, gracias a la angioplastia, quedan bien después de un infarto y no le ponemos un desfibrilador. ¿Y la genética? ¿Tendrá algo que ver con esto? Pues sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que estamos muy lejos y ojalá, ¿verdad, doctor Hidalgo, tuviéramos en la clínica una herramienta que al paciente con cardiopatía isquémica nos dijese, este se va a morir súbitamente, o con cardiopatía no isquémica, con insuficiencia cardíaca, polimorfismo en canal de sodio. Los pacientes que tienen un infarto y presentan este polimorfismo tienen más probabilidad de morir súbitamente en el seguimiento. Y la respuesta a nuestras preguntas de cómo podemos proteger a esos pacientes es muy probable o altamente probable que venga de la genética. Hablando de cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, que es uno de los grupos más prevalentes de enfermedad. Volvemos a tener un problemilla porque viene un vídeo, porque voy a pasarme a la última parte de la charla centrándome en este caso, miocardiopatía. Se queda pilladillo porque viene un vídeo y le cuesta. Ánimo. No pasa así. El vídeo le ha venido grande. ¿Esperamos? Muy bien. Ya afronto la última parte de la ponencia, en la que vamos a hablar de miocardiopatía arritmogénica. La miocardiopatía arritmogénica en España, Italia, es probablemente la causa más frecuente de muerte súbita y de arritmias ventriculares en el deportista sano, aparentemente sano, claro, que todos pensamos, incluidos sus médicos, que pueda estar sano, ¿no? Y les voy a poner un vídeo de lo que ocurrió con un futbolista belga, ahí lo tenemos. Ahora que quiera arrancar. Ya no traigo más vídeos, ¿eh?
Si no se puede ver, no pasa nada. Es para que veamos las ventajas de la prevención y cómo la genética ayuda a la prevención. La miocardiopatía ritmogénica es una enfermedad en la que hay un condicionamiento genético para sufrir una sustitución fibroadiposa del músculo cardíaco por grasa. Y esta grasa es sustrato de arritmias ventriculares y causa de muerte súbita. Ahora sabemos que hay causas genéticas de especial riesgo. Yo creo que aquí en Sevilla, además, todos los que vivan aquí en Sevilla recordarán el malogrado Antonio Puerta, futbolista de Sevilla, que falleció en el mismo campo por esta enfermedad precisamente. La genética ha venido a ayudarnos a salvar vidas como la de este futbolista, que no vamos a poderla ver, está pensativo, en la que se conoce que tiene una miocardiopatía arritmogénica. Gracias a la genética estamos sabiendo estratificar qué paciente va a morir súbitamente con más probabilidad y por lo tanto se va a beneficiar de un desfibrilador que vamos a ver en acción en directo, en algún momento. Si no, la quitamos y pasamos a la siguiente, porque tampoco es tan... No me quiero extender mucho más. A ver, me parece a mí que lo hemos... Esto es un clásico. Los problemas del directo. Así hacemos un receso, que está muy intensa. La verdad que los problemas han venido con los vídeos, ¿no? Se agobia. Igual es mejor cerrarlo del todo, ¿no? Ahora pasan todas de seguida. Bueno, no pasa nada. Yo creo que ya aquí nos apañamos. No voy a poner el vídeo, ¿vale? Pero esta es una familia exactamente igual. Y aquí la genética juega un papel, en este caso, pronóstico. Es decir, gracias a la genética sabemos si un paciente que tiene una enfermedad tiene más riesgo de tener un evento y por lo tanto podemos adoptar una terapia preventiva. Esta es una familia de Luque, un pueblo de Córdoba, y volvemos a las fronteras, que tiene la mala suerte o la desgracia tremenda de perder a 2 de sus 5 hijos súbitamente cuando estaban aparentemente sanos. El tercero es el que cae en nuestras manos porque vivía en Granada y se le ocurrió consultar porque le habían dicho que había muerto de un infarto. Nosotros, como le he dicho antes, con el niño de 4 años, el infarto es una causa de muerte y de enfermedad cardiovascular a partir de cierta edad, a partir de los 35 o 40 años. Cuando te encuentras, y encima en 2 casos, tienes que sospechar. Nosotros rápidamente, en base a la autopsia, que es una herramienta fundamental de conocimiento, conocida desde la antigüedad, para el abordaje macro y microscópico del corazón, y las pruebas que le hicimos al hermano, supimos que era portador y pertenecía a una de las 3 familias que existen identificadas en España con esta mutación, displasia rimogénica tipo 5, TEMEN 43, una proteína del núcleo altamente maligna, en la que característicamente, y ahora les voy a mostrar estas son imágenes clínicas de un artículo que publicamos con las 3 familias, sustitución fibroadiposa en el ventrículo izquierdo y arritmias, característicamente y conocido desde que se describió en el año 2008, fíjense que parece que ha llovido muchísimo, 2008, en una isla que se llama Newfoundland, en Canadá, en la que los varones se morían todos, súbitamente. Parece que estaban emparentados, pero había una tasa de muerte en varones altísima, hasta que consiguieron identificar esta mutación que es letal, altamente maligna en el varón, como nosotros también vimos que se comportaba en nuestra familia española. Hicimos un estudio de haplotipo y vimos que pertenecían al mismo HLA que la familia de Canadá. O sea que esto allá por el siglo XVII-XVIII fue lo que concluimos, probablemente alguien emigró, traspasó fronteras y dispersó la mutación maligna. ¿Y por qué traigo este caso? Porque es un clarísimo ejemplo de cómo la genética en la miocardiopatía ritmogénica ayuda a salvar vidas. Esta es nuestra familia, en la que esta mujer toma la decisión, a mi juicio incorrecta, pero se puede valorar, de casarse 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Ella era la portadora, pero era una mujer. Entonces vivió hasta los 65 años, murió de otra cosa. ¿Qué pasó? Que fue, sin saberlo lógicamente, diseminando la mutación en TEMEN 43, que era altamente maligna para el varón.
Claro, a una de sus hijas, portadora también y desconocedora, se le mueren sus 2 hijos, que es por lo que nosotros concluimos y conseguimos llegar al diagnóstico. Pero le preguntamos a este, probando, ¿tienes alguna familia? Investiga, porque no se hablaba, ¿vale? Y por aquí, esta gente que vive en Valencia, había varios pacientes varones, trasplantados de corazón, y varones con muerte súbita, hasta que le ponemos el cascabel al gato. Claro, esta mutación es rara, pero hay muchas mutaciones que se están conociendo y que marcan el pronóstico de la enfermedad y nos ayudan a tomar decisiones. Decisiones tan importantes como la que tomamos nosotros en el tercer hermano que estaba apuntado para morir súbitamente antes de los 40 años, que le pusimos este desfibrilador y que al poco de implantarlo tuvo una muerte súbita, que la pueden ustedes ver en directo, cuando le da un choque y lo rescata. Entonces esto es el mejor ejemplo de la aplicación directa de la genética en esta enfermedad, que no solo es TMEN43, nosotros tenemos la familia, una de las familias más importantes y grandes que la identificamos en la costa granadina, en Motril, con otra proteína del citoesqueleto. TMEN les he dicho que está en la membrana del núcleo, desmina está en el citoesqueleto, hay otras proteínas de la membrana celular, todas confluyen en este patrón tan bonito de crecimiento, una foto tan bonita pero tan dramática, en la que las células se rompe la conexión intercelular, mueren y se sustituyen por fibrosis. Estos son unos experimentos muy bonitos que hicimos en colaboración con el grupo de Ingeniería Tisular de Granada, de la Universidad de Granada, con alguien que probablemente todos ustedes conocerán muy bien, el doctor Antonio Campo. Bien, por ir terminando, no solo en la correlación con los eventos, también en la correlación con la fibrosis en función del genotipo de base, en el origen, que este es un trabajo que hemos publicado recientemente, de las taquicardias ventriculares, lo cual nos ayuda, la genética nos ayuda a guiar la ablación. Y, había otro vídeo, se me había olvidado, este parece que no ha roto la presentación, esto es un TAC, una reconstrucción en una ablación de taquicardia ventricular en un paciente portador de mutación en desmoplaquina. Gracias a que tenemos genética, ya sabemos con alta probabilidad que su problema va a estar en la pared inferolateral del ventrículo izquierdo. Entonces, cada vez vamos avanzando hacia la correlación genotipo-fenotipo. Y quiero terminar con la terapia personalizada. 2 diapositivas y termino. La terapia no solo génica, sino terapia dirigida por mutación. Estamos siendo capaces con fármacos, y este es el mejor ejemplo, la amiloidosis hereditaria, de bloquear la vía patogénica que va desde mutación del ADN, transcripción al ARN, proteómica, metabolómica. Se han diseñado fármacos estabilizadores como el tafamidis, el diflunisal y el paso previo a la terapia génica, silenciadores del ARN que los tenemos comercializados, son fármacos carísimos, pero que bloquean directamente la expresión de la proteína anómala y su fabricación por el hígado. Estoy hablando del patisiran y del butrisiran, que ya tenemos comercializados. Como la amiloidosis, la miocardiopatía hipertrófica, también tenemos un tratamiento de terapia personalizada que bloquea una vía patogénica, todo derivado de estudios in vitro e in vivo, ensayos clínicos en fase 3 y fase 4. Y por último, la terapia génica. Esto que es el sueño de cualquier médico que se dedica a enfermedades hereditarias. ¿Por qué? Porque aplicada, inyectando un adenovirus, que seamos capaces, o en nanopartículas, que seamos capaces de insertar en el organismo humano, al núcleo de las células, reparar el ADN por técnicas de sustitución de ADN o de edición génica, reparar un ADN mutado antes de que ocurran consecuencias irreversibles, como son las arritmias fatales o la fibrosis, y prevenir la aparición del fenotipo. Esto es absoluta ciencia ficción, estamos lejos, porque este adenovirus hay que comprobar primero que no muta otras cosas, cuando vayamos a inyectarlo a los pacientes. Y ahí está la gran barrera de la terapia génica, pero ya en 2021 tenemos aquí en New England de amiloidosis por transtirretina, y ahora nosotros tenemos la suerte de tener un paciente que está dispuesto, solo se van a incluir 15 en el mundo, de inyectarse el adenovirus en Londres, con mutación por placofilina 2. Pero ya hay un ensayo más avanzado en miocardiopatía hipertrófica, 1 en 500, la prevalencia, es decir, muy prevalente en nuestra población, y dentro de no muchos años vamos a ser capaces de corregir la expresión genética y de evitar la aparición de la enfermedad. Estamos hablando de verdadera medicina preventiva y de precisión, que creo que es el futuro no solo de la cardiología, sino de toda la medicina. Y esta es mi última diapositiva para terminar. ¿Qué es la medicina personalizada o de precisión, que está tan de moda el término? Yo creo que es una medicina individualizada. Y cuando hablamos de individualizado, no hay nada más individual para todos los que estamos aquí y para todos nuestros pacientes que nuestro genoma, que nos dice de qué vamos a enfermar. Claro, una de las barreras más importantes, y esto está todo por aquí escrito, son los falsos positivos, la interpretación de las variantes genéticas,
los falsos negativos, sigue habiendo muchas enfermedades cuya causa no se conoce genética, y no solo hablo de corazón, me estoy acordando de la ELA, me estoy acordando de ciertos tipos de cánceres. Por supuesto, cuando se sepa la predisposición genética, que siempre va a existir en mayor o menor medida, se pueda corregir, habremos dado un paso de gigante. Pero no solo eso, también para estratificar el riesgo. ¿Han visto ustedes aquí cómo podemos tratar a un niño de 4 años con arritmia o prevenir una muerte súbita gracias a una mutación? Y un paso más allá, somos capaces de erradicar enfermedades en una familia cuando hay una mutación monogénica, una enfermedad monogénica. ¿Cómo? Haciendo diagnóstico genético preimplantacional, es decir, obteniendo embarazos con embriones sanos, con fertilización in vitro y diagnóstico genético preimplantacional. Así que la aplicación de la genética es amplia, compleja, debe estar en manos muy expertas, pero qué duda cabe que yo creo que la medicina y la ciencia y la cardiovascular avanza por aquí. Muchísimas gracias por su atención. El profesor de Teresa va a llevar la discusión que se haga. En cualquier caso, ruego para los que vayan a hacer una pregunta, sea una pregunta concreta para que pueda haber una respuesta concreta. Si entramos en hacer una filosofía, en una discusión, se nos va el tiempo y estamos cortos. Doctor de Teresa. Muchísimas gracias, porque creo que las dos ponencias han sido fantásticas y han respondido perfectamente a lo que nos pretendíamos en estas charlas de la frontera. Yo voy a hacer un comentario, da para mucho, pero muy breve a lo que ha dicho Juan. Honduras, taquicardia ventricular catecolinérgica, nuestro destino está en el código genético, en el código postal o en ambos. Muchísimas gracias, profesor de Teresa, porque ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? En ambos. Realmente ese niño probablemente su código genético influye más que el postal, hay que decirlo, porque realmente tiene una mutación maligna con alta probabilidad, nunca lo sabremos, ¿no? Pero el código postal y las fronteras yo creo que es algo que nos debe hacer recapacitar, porque así como el código genético lo modificaremos, pero necesitaremos años de ciencia para lograr eso, el código postal creo que es mucho más sencillo y requiere de un poco de concienciación. No hay que irse a Honduras, realmente hay que procurar y avanzar hacia un sistema sanitario igualitario, accesible a toda nuestra población y que los recursos los beneficios de una sanidad pública universal como tenemos en España sean accesibles a toda nuestra población. En este sentido, las fronteras no tienen sentido, nunca mejor dicho. Entonces, en Andalucía tenemos la suerte de tener un sistema sanitario público, universal, y yo creo que de alto nivel, pero los médicos que estamos a pie de batalla, y todos ustedes están o han estado en la primera batalla, conocen perfectamente las barreras a las que nos enfrentamos. Y el código postal puede suponer una barrera y no deberíamos permitir, deberíamos luchar para ofrecer a nuestros pacientes, al menos dentro de España, ojalá, pero yo cada vez veo más barreras fuera de España también, y más fronteras y más dificultades para la relación entre los seres humanos, ¿no? Pero al menos dentro de España o Andalucía, por acotar un poquito más, yo creo que el sistema debería o debe tender a ser igualitario para todos. Dos excelentes charlas, como era de esperar. Las fronteras genéticas que las estamos sobrepasando y las fronteras asistenciales también. Entonces, ¿cómo ves ahora, Rafa, las fronteras asistenciales que todavía tienen y si podemos superarlas de alguna forma? Brevemente, tu opinión. Fronteras asistenciales. Sí, yo creo que una de las cuestiones asistenciales más importantes a resolver es la accesibilidad, ¿no? Y la demanda de salud lógica y propiciada por el avance social, ¿no? Las expectativas y la sobrecarga del sistema de salud, ¿no? Dar respuesta en tiempo adecuado a las necesidades de los pacientes, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho ahora y muy intensamente en mejorar
la accesibilidad, en que las demoras en la atención y en la valoración, en la priorización de los pacientes sea efectiva. Y en este sentido, yo creo que los sistemas de telemedicina, que tienen sus pros y sus contras y que desde mi punto de vista no pueden sustituir al modelo clásico presencial de contacto médico y enfermo, pero sí que nos permiten discriminar lo superfluo de lo importante, y en base a esa discriminación establecer las prioridades, ¿no? De tal manera que si un paciente nos consultan y es por dolor torácico que no podemos evaluar, tenemos la capacidad de poderlo atender en pocos días, ¿no? Yo creo que esto es una cuestión importante, y otra cuestión que me parece muy importante es lo que comentaba Juan de la equidad, ¿no? El tema, este asunto de la genética, que es verdaderamente apasionante, es quizás el ejemplo más actual de la accesibilidad según el Código Postal, porque incluso en sistemas de salud muy desarrollados, como es España, incluso en Andalucía, pues hay desigualdades de acceso, y esto es algo, en fin, que tenemos la responsabilidad y la voz, tenemos que hacer llegar, ¿no? La disponibilidad de la prueba genética, algunos de los diagnósticos que comentaba Juan y que son estos serían impensables si no dispone de la herramienta. Y no debe ser que un paciente que viva en X sitio no tenga acceso a esas mejoras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los retos asistenciales, las mejoras son enormes, pero los retos siguen siendo también enormes, pero al mismo tiempo ilusionantes, ¿no? Hay un montón de áreas de la medicina cardiovascular, la cardiooncología, la genética, en fin, muchas áreas que están por los cuidados agudos, que es otro reto en el que la igualdad de oportunidades y el reto asistencial es importante. En este sentido, yo creo que ahora se va a trabajar desde el Plan Andaluz de Cardiología en el Código CHOC. Es un verdadero reto que un paciente que esté en Almería no tenga la misma opción de acudir a un trasplante, o aparentemente sí, pero no con igualdad de oportunidades real, y yo creo que en esto tenemos que seguir avanzando. Sí, yo tengo una pregunta para el doctor Hidalgo, porque ayer fui testigo de un paso valiente, decidido y muy holístico en su servicio en una frontera que es la frontera con los cuidados paliativos. Y como un cardiólogo que ve claro que un paciente que se va a morir y que no tiene sentido que la próxima crisis vuelva a ingresar, hace gestiones para que se pueda organizar el que ese paciente se quede en casa porque es lo que él prefiere. A mí me parece que ahí hay un reto. No sé si ese reto que está en otros servicios y que quizás no lo noten, en el servicio de cardiología del Hospital Macarena, sí hay una mayor sensibilidad y una mayor disposición a trabajar esa frontera. Sí, sin duda ese es otro reto en el que vamos avanzando. Sí que es difícil, Jaime, y hay otro aspecto de nuestra actividad diaria muy importante de cuándo poner el límite. Es decir, el límite me refiero en cuanto a los cuidados heroicos y también en el desconocimiento de lo que son los cuidados paliativos y lo que significa la prestación a nivel de paliativos, ¿no? Yo creo que en este sentido el tener a Jaime en nuestro centro es un verdadero lujo en las cuestiones éticas, en las cuestiones y también en el conocimiento, ¿no? En las sesiones de difusión y de ampliación del conocimiento de lo que es cuidado paliativo son los cuidados finales, pero dentro de los cuidados paliativos son conceptos muy amplios y los pacientes están en su casa muchos a veces años y relativamente bien en condiciones de más confortabilidad, ¿no? Yo creo que en las áreas de insuficiencia cardíaca fundamentalmente cada vez somos más sensibles a este aspecto, y yo creo que en ese sentido la colaboración y el trabajo conjunto en esa área de cardiólogos, internistas y médicos de atención primaria es una de las claves, naturalmente con la enfermería. Yo creo que eso son áreas en las que todavía estamos recorriendo camino, pero queda mucho por recorrer y por hacer. Muchas gracias por sus estupendas conferencias, pero no iba a hacer preguntas, Rafael, pero a aludirme, no sé
tengo más que decir otra frontera para mejorar la accesibilidad. Y nosotros cuando montamos en el Rocío la unidad de rehabilitación cardíaca con el doctor Ángel Martínez, desde el principio yo planteé la comorbilidad, porque es que a partir de una edad el paciente con la cardiopatía que quiera, con la secuela reversible e irreversible, pues tiene ahora la lumbalgia crónica, la artrosis de rodilla, la prótesis, el ictus, el Parkinson, y nos costó Dios y ayuda con algún aparataje para hacer pruebas de esfuerzo solamente con miembros inferiores. Solamente te quería preguntar si esa barrera de la atención a la rehabilitación cardíaca de la discapacidad se está ampliando en Andalucía. Bueno, la extensión de la rehabilitación cardíaca a la discapacidad realmente no la conozco bien, ¿eh? Tengo que ser honesto en esto y realmente creo que es un campo, quiero decir, igual que la sociedad está avanzando en muchos aspectos, en este campo de la igualdad de oportunidades también, en pacientes que tienen discapacidades, pero que tienen una expectativa de vida adecuada, yo creo que sí que es un campo en el que tenemos que, naturalmente, que avanzar, porque hay muchos avances y seguro que hay muchos dispositivos que permiten que estos pacientes también se beneficien igual que otros. Bueno, yo, aparte de felicitar a los dos conferenciantes, yo diría que hace una persona como yo en unas conferencias como estas, ¿verdad? Para quienes no lo sepan, yo soy urólogo y fijaros en dónde estamos, ¿no? De la próstata al corazón, dijéramos así, pero también es un órgano muy importante. Bueno, felicitar a los dos conferenciantes por las magníficas exposiciones que han hecho, y yo tenía más que preguntas, pequeñas reflexiones. Nuestra sanidad, evidentemente, es una sanidad, como el doctor Jiménez Jaimes lo ha dicho, magnífica, no cabe la menor duda, pero evidentemente tiene muchas debilidades. Y a esas debilidades tenemos que poner las fortalezas que tenemos y sobre todo las oportunidades, porque hay escasez de determinado tipo, lo comentaba anteriormente, pues algunas personas se pueden morir porque no le ha llegado a lo mejor el marcapasos, porque hay déficit de ello. Ellas son las oportunidades que hay que trasladar a nuestra sanidad. De tal manera que fortalezas y oportunidades. Y esto se ha demostrado fundamentalmente con el COVID, que ya sabéis lo que ocurría, que nos cogió a todos, dijéramos. Yo diría que esta conferencia es salvando vidas, porque verdaderamente nuestro motor, el corazón, y la cardiología, pues son las principales fuentes de salvar vidas. Y la pregunta, una solamente, y creo que es muy concreta. ¿Qué papel juega actualmente el consejo genético en las madres, que sabemos, y sobre todo vosotros como cardiólogos, que van a generar una familia entera con problemas de tipo genético? Primera pregunta. Y la segunda, en estas terapias génicas tan importantes que hay en la actualidad, todo se decía que en medicina, ¿verdad? Y eso estaréis todos de acuerdo conmigo, ¿verdad? En medicina, todas estas maravillas que vamos viendo cada día son el prólogo de un futuro, porque no sabemos cuál va a ser el futuro, pero seguro que en un futuro vamos a ver algo que ni lo imaginábamos. Y la pregunta, como digo, ¿se puede tratar genéticamente a esas madres para evitar una transmisión genética a las criaturas que vayan a traer en un futuro? Sí, muchísimas gracias, profesor Zuluaga, porque un comentario muy, muy oportuno y muy interesante, porque realmente pone el dedo en la llaga de una de las grandes ventajas de la genética. La respuesta es sí, se está haciendo. Tiene una parte negativa, que es la selección, donde es muy costoso el procedimiento de fertilización in vitro, diagnóstico genético de una serie de embriones e implantación de embriones sanos, no portadores. Esto es costoso. Entonces, el sistema sanitario público
tenía una cartera de servicios muy limitada hasta hace bien poco, de manera que solo se financiaba enfermedades, bueno, pues con un alto impacto, con una serie de coletillas que se ponía, ¿no?, en el documento de enfermedad grave, irreversible, sin tratamiento. Prácticamente para cumplir eso tenía que ser una enfermedad, bueno, pues no estaba incluida la miocardiopatía hipertrófica, la taquicardia catecolaminérgica, todas estas que yo he puesto. Esto ha cambiado, por fortuna, porque yo creo que avanzamos hacia un sistema eficiente y necesitamos hacerlo sostenible. Yo creo que se ha dicho que el sistema, la población va envejeciendo, la pirámide de población española va creciendo por arriba y el sistema se tiene que ir preparando para ello. ¿Y qué mejor forma, creo yo, que evitar o prevenir el nacimiento de sujetos enfermos? No estamos diciendo, y no vamos a abordar la cuestión del aborto, por supuesto, porque eso sería el diagnóstico prenatal. Yo hablo de diagnóstico genético preimplantacional. Porque ha dicho la madre, ¿cómo se trata? Puede ser el padre. Realmente cualquiera de los dos progenitores puede ser el portador. Ciertamente a quien se trata es a la madre, porque es la que va a tener o la que va a recibir el embarazo, ¿no?, o la que va a cursar el embarazo y a la que se le implanta, pues, 2 embriones libres de la mutación. Eso se está haciendo ya en el sistema privado y, por fortuna, ampliándose la cartera de servicio en el sistema público. Es decir, el consejo genético yo creo, sinceramente, que es una de las herramientas o de las ventajas más poderosas de la genética. El poder erradicar en una enfermedad que se está comportando de esta forma tan maligna la aparición de nuevos casos. Estamos hablando de una medicina muy fina, muy precisa y que a largo plazo supone un ahorro de coste. Y la segunda pregunta, profesor, que no me acuerdo ahora mismo, es parecido. ¿Cómo podemos incorporar eficientemente un estudio genético en un sistema sanitario? Yo creo que los costos, y eso es una de las grandes, bueno, desventajas que tenemos o que tiene nuestro sistema, que se evalúan a corto plazo, somos muy cortoplacistas con los costos y ciertamente las terapias pueden ser costosas, pero si en el largo plazo primero estamos ganando en cantidad de vida y en calidad de vida, resultados de valor en salud con menor coste, yo creo que eso es hacia lo que tenemos que tender. Y qué duda cabe que el consejo genético es una de las grandes ventajas y la otra, la terapia génica, que como bien ha dicho, sí, esa es la otra pregunta, ¿cómo podremos o hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? Antes el profesor de Teresa ha dicho, apliquemos lo penúltimo, vamos a ver que lo último funcione. Realmente no está implementado en la práctica diaria, pero cuando esto ocurra, seremos capaces de tratar eficientemente, más que tratar, prevenir la aparición de estas enfermedades. Algunas enfermedades llegarán a desaparecer, probablemente. Eso va a hacer que la pirámide siga engordando por arriba y cada vez nuestra población sea más añosa, porque vamos a ir curando esas enfermedades que eliminaban de esa forma de selección natural a los sujetos más jóvenes. La pirámide será más envejecida, pero esto es otro problema que no viene al caso, porque el objetivo de la medicina es ganar en cantidad, en calidad, en salud y en valor en salud. Ya veremos cómo lo financiamos o lo hacemos sostenible económicamente. Muchas gracias. Excelentísimas presentaciones, interesantísimas, que estoy seguro que darán para profundizar mucho más, durante más tiempo, en el próximo curso. Aquí todo el mundo es bienvenido, doctor Zuluaga. Su especialidad, le aseguro que tiene usted aquí más clientes que cardiópata. En cualquier caso, pretendemos vivir eternamente y eso va a ser imposible. Pero es que además hemos llegado a una situación desde el punto de vista genético en que somos capaces de diagnosticar. Ahora nos queda el tratamiento y en ese tratamiento pretendemos que deje de haber enfermedades y ahí vuelve a entrar el código postal. No se va a tratar a todo el mundo igual, lo mismo que ahora no solamente en Sudamérica no se pueden poner desfibriladores, tampoco se puede hacer a lo mejor resonancias magnéticas, pero es que tampoco se puede hacer a un individuo de la Sierra Norte de Huelva, porque no hay tiempo o porque hay... Pero cada médico tratamos de engordar nuestra parcela, porque disfrutamos con ella, porque incrementa nuestro ego y porque es lo que la sociedad nos ha encargado de hacer. Y eso me hace recordar un día en que el doctor Brugada, hace ya muchos años, dijo que en las cardiopatías arritmogénicas se están encontrando tantas cosas que probablemente habría que aconsejar poner un desfibrilador a partir de los 7 años de vida. Es decir, estamos en una utopía en que cada día haremos aquello que podemos hacer, se habrán campos magníficos, pero será absolutamente imposible. Muchísimas gracias a todos
espero que estas conferencias sobre genética la continuaremos. Y pidiendo disculpas porque en mi comienzo no lo hice, quiero recordar, sin duda ninguna, a uno de nuestros queridísimos académicos, que la curiosidad de las circunstancias da que la primera reunión que ocurre después de su muerte va sobre la cardiología que él tanto amó y tanto cultivó. Muchísimas gracias a todos. Queda clausurado el acto.